Muy buenos días, doña Connie Stipsich, don Juan Manuel Astorga, ¿cómo están ustedes? Buenos días, don Nicolás. Lunes 29 de julio del año 2013, el último lunes de julio. No sé, para decir algo, digamos. Ya lo anticipaba Connie Stipsich antes, está con nosotros Evelyn Matei. Evelyn Matei, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, candidata presidencial por ahora de la UDI y hasta que el Consejo General de Renovación Nacional lo confirme, cuando una vez que lo confirme, candidato a la alianza, si es que eso ocurre y no hay sorpresas. Don Juan Manuel Astorga quería abrir los fuegos. Bueno, se dejé hablar que salude. Hola, buenos días. Por ningún motivo. Ya se da por hecho. Siempre tan díscola. Viene con tanto papel la candidata. Ustedes saben que yo soy Matea, sí, pues. A mí me decían Evelyn Matea en vez de Evelyn Matei. ¿En serio? La primera pregunta, yo sé que va a ser un poco obvia, pero se la tengo que hacer igual. ¿Cuánto cuesta ponerse el traje de candidata? Donde se saca la chaqueta de ministra y se pone el traje de candidata. Además que saca la chaqueta de senadora, después de ministra y ahora de candidata. En muy poco tiempo. Es como un cambio de ropa intenso, pero este traje en particular, ¿cuánto cuesta ponérselo? Mucho, porque además fue muy súbito, Juan Claro. Manuel. O sea, yo realmente, tú sabes, había apoyado con todo, incluso había propuesto a Lorenz Goldborn. Después, cuando fue Pablo Longueira, estuve con él también, lo ayudé en lo que pude. Y de pronto te cae de una manera bastante rara, porque todo lo que ocurrió, la bajada de Goldborn, después que haya ganado Longueira en vez de Alamand, después que Longueira se haya enfermado, fue una serie de sucesos bastante raros, bastante inesperados, y de pronto me vi ahí. Entonces, me acuerdo, yo creo que el mejor consejo me lo dio mi papá. Mi papá me llamó como el jueves en la mañana y me dijo: mijita, tengo la impresión que le va a caer algo sobre sus hombros. De la misma forma que a mí me cayó en forma muy inesperada hace muchísimos años atrás. El único consejo, tómelo con alegría, actúe en forma responsable desde el primer minuto y asuma con todo. Y la verdad es que es lo único que tú puedes hacer, asumir con todo. Ahora, es raro el cambio, Juan Manuel, yo no estaba en esto, no. De hecho, yo ya estaba pensando con dos amigas. Estábamos tirando líneas, viendo dónde íbamos a conseguir el financiamiento, porque queríamos realmente instalar un colegio desde séptimo para arriba, de muy, muy, muy buena calidad, pero gratuito, para jóvenes de escasos recursos, de familias vulnerables, de familias de clase media, porque yo creo que realmente uno puede dar una muy buena educación sin tanta plata. Pero, en fin, estaba en eso cuando de repente me cae esto y acá estamos. Usted lo había dicho, de hecho, yo sé que a los candidatos presidenciales en particular no les gusta hacer política ficción cuando la política ficción le juega en contra, pero Sí. pero yo sé que esta pregunta sí me lo va a responder. En Sí. el caso de que usted no lograra el triunfo, Sí. usted había dicho que en marzo se iba a dedicar expresamente a este colegio. En caso de que no lograra el triunfo, ¿ese plan se mantiene vigente entonces? A ver, yo primero quiero señalar lo siguiente: voy a trabajar con todo para lograr el triunfo. O sea, esto no es un tema de broma, ni de una candidatura testimonial, ni de solamente tratar de sacar buenos resultados en las parlamentarias. Voy a trabajar para lograr el triunfo. Eso es lo primero. Segundo, si no se lograse, sí, el tema de la educación para mí es fundamental. Creo que realmente donde hay una educación buena y pareja, desaparecen las clases sociales. Uh-huh. Y ese es el tema que yo creo que en Chile no nos hemos tomado suficientemente en serio. Dame un segundo, yo creo que esto lo voy a decir porque ya lo he dicho antes en este programa, pero Sí. es bueno hacer el disclosure inmediatamente, que a diferencia de cualquier otro candidato presidencial, yo con Evelyn Matei nos une una relación de amistad Sí. de hace muchos años, y creo que Sí. es bueno que, por si alguien después quiere recordarla, Es hemos mejor tenido- decirlo, ¿no es cierto? mejor- hemos Y hemos tenido- tenido peleas también. y aquí en esta misma radio es muy fuerte, pero hay una Sí. relación de amistad y de afecto muy larga de hace muchos años, Hace entonces mucho tiempo. es bueno dejarla puesta aquí sobre la Sí. mesa. Evelyn, Gracias. a propósito de lo que se viene en estos meses, ayer Camilo Escalona decía que Evelyn Matei era una muy buena candidata, probablemente la mejor candidata que podría haber tenido la alianza, pero que no podía hacer milagro. ¿Cómo se hace el milagro? El milagro ¿Cuál es la planificación para hacerlo? El milagro es descorrer velos, es decir las cosas por su nombre, es salirse de lo encajonados que a veces estamos en nuestro pensamiento, es abrirse a las nuevas teorías, es mirar la realidad, es hacerse cargo de las penas, de los miedos,
de las frustraciones que hay en este momento en Chile, es proponer ideas nuevas de cómo realmente resolverlas, o por lo menos encararlas. Yo creo que en el fondo es empezar a sacudir estas cosas entre izquierdas y derechas, y más bien, a ver, yo quiero señalar que desde hace mucho tiempo yo vengo cada vez mirando con menos interés lo que ocurre en Estados Unidos y con más interés en lo que ocurre en los países europeos, que son muy competitivos. En Europa hay algunos países que se quedaron en el estado benefactor y que están totalmente atrasados, pero hay otros que han sido súper pragmáticos, muy buenas políticas públicas, uno lo ve también en Australia, en Nueva Zelanda, y que realmente han encarado cómo hacerse cargo de los problemas, pero con las mejores recetas, o sea, y sin tanto ideologismo. Y yo creo que eso es lo que hay que mostrar, o sea, un sector que se abre a una nueva forma de pensar, que se abre a encarar las angustias, las insatisfacciones que hay en Chile, con recetas que han dado resultados en otro lugar, y yo creo que en el fondo ir sacando estas... Mucha gente sigue votando todavía por cómo votó en el pasado. Yo lo que quiero es que voten por cómo sueñan el futuro. Y en esa concepción, ¿cuánto le cambió la visión a Evelyn Matei? Que me imagino para construir una plataforma programática debe ser tremendamente bueno. ¿Cuánto cambia y cuánto aporta finalmente el paso del Congreso? Usted fue diputada, fue senadora, activísima en la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Sí. Siempre jugando un rol súper relevante ahí, a ser ministra, y ministra del Trabajo, probablemente una de las áreas socialmente más sensibles. Que es como ir de la teoría a la práctica también. Sí, recordemos que yo fui primero diputada por San Antonio, que es un distrito donde hay muchas necesidades, donde había mucho desempleo, mucha precariedad, y después fui senadora por la región de Coquimbo, donde hay la parte urbana, turística, bonita, pero también está la parte urbana de mucha pobreza, de poblaciones con problemas de delincuencia, pero también la parte rural, y están los pescadores. Entonces, y yo además siempre fui muy de terreno. Yo estaba siempre en las poblaciones, en las caletas, en la parte rural, y por lo tanto los problemas y las angustias de la gente me los conozco en forma muy profunda. Y después, como ministra del Trabajo, hice un énfasis muy grande en la fiscalización. Y ahí tú empiezas a ver ya, porque yo, por ejemplo, nunca había entrado al baño de una empresa mientras era senadora. Como ministra lo hice. Entonces, ¿Se abusa en Chile? Ya que está tan de moda el concepto, ¿Evelyn Matei va a hablar de abuso también? Mira, ¿o va a preferir un sinónimo? Lo que yo he visto es que ha habido... empieza ya un cambio súper fuerte, y las empresas se dan cuenta que tener un muy buen clima laboral es importante desde el punto de vista humano, pero además es buen negocio. Y uno empieza a ver cada vez más empresas que están preocupadas del buen clima laboral, y eso es maravilloso. Pero todavía uno ve también algunas empresas en que tú entras al baño y tú lo único que quisieras es poder obligar a que toda la familia del dueño tuviera que ir a ese baño durante una semana. Te aseguro que lo cambiarían. Pero naturalmente que cuando yo hacía una crítica, que veía cosas feroces, eso aparecía. Cuando yo hacía un anuncio desde una empresa que lo hace muy bien con sus trabajadores, eso nunca era noticia. Entonces yo también quiero decir que se ha dado un cambio en las relaciones laborales, pero se da generalmente en las empresas más grandes, se da en empresas medianas, familiares, con mucha tradición y con mucha conexión con sus trabajadores, pero todavía tenemos condiciones inaceptables. Usted como parlamentaria se opuso varias veces o muchas veces a aumentos del salario mínimo que fueran más allá eventualmente de cifras X. Como ministra del Trabajo, ¿qué concepción se hizo finalmente del salario mínimo, de la necesidad de que en este país se cuente o no con un monto mínimo exigible para poder remunerar a los trabajadores? ¿Es relevante hoy día la discusión del salario mínimo? Es súper relevante, pero mucho más relevante es la capacitación. Nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar con una serie de instituciones sin fines de lucro, Cristo Vive, Infocap, Romanos 12, el chileno francés, etcétera, donde toman a un joven o a una persona que está muchas veces sin empleo, le dan durante 4 meses una capacitación, pero una capacitación de verdad,
todos los días, full time, con los mejores instrumentos y herramientas, igual que los que van a encontrar. Esa gente sale al tiro con pega y ganando 500, 600 mil pesos por lo menos. Entonces, lo que yo quiero señalar es, si nosotros vamos a hacer lo mismo, si nosotros vamos a tener puros trabajadores no calificados, muchas de esas cosas es mucho más baratas hacerlas en la India o en Perú. Nosotros necesitamos que nuestros trabajadores ganen más. ¿Cuál es la receta alemana? ¿Cuál es la receta sueca en Finlandia, en Nueva Zelanda? ¿Por qué ellos pueden pagar súper bien? Que eso es lo que yo quiero, que se pueda pagar muy bien a los trabajadores, pero al mismo tiempo no tener altas tasas de cesantía. Han invertido como locos, pero como locos, en la capacitación de los trabajadores. Y nosotros vemos, y lo estamos midiendo, que cuando tú capacitas más, por eso es que me da tanta rabia, cuando se dice, por ejemplo, que se le va a dar educación gratuita al 10% incluso más rico de nuestra población en Chile. Eso cuesta la friolera de 3.500 millones de dólares en 4 años. Y yo digo, ¿y dónde está el tema de la capacitación de los trabajadores? Porque capacitación de los trabajadores es la mejor forma de poder empezar a ganar más, pero ganar más sin provocar cesantía. Y por otro lado, tenemos que, porque eso tampoco se hace todo del día a la noche, lo que tenemos que hacer también es ir mejorando, por ejemplo, el bono trabajador mujer. La mujer trabaja, el Estado le paga una cantidad extra. El joven trabaja, está el bono también para el joven que trabaja, porque nosotros necesitamos mejorarle sus ingresos y al mismo tiempo necesitamos que nadie pierda su pega. Y esas entonces son los que tenemos que buscar. Ahora, igual creo que hay que avanzar en el salario mínimo. Evelyn, ¿y cómo se logra que estos temas sean los temas reales de conversación y de discusión en una campaña presidencial y no que se conviertan un poco lo que probablemente intentaba plantear Connie en la pregunta cuando le dice, ¿usted cree que hay abuso cuando vemos que los ejes de discusión van a ser ejes superficiales y no profundos? ¿Cómo se hace para cambiar el tono de la discusión o para generar esta discusión más allá del eslogan? Yo creo que con ejemplos concretos, si nosotros podemos traer, por ejemplo, a un programa 10, 15 personas que tuvieron este tipo de capacitación, que antes de eso no estaban haciendo nada y que hoy día están con trabajo y están ganando 500 mil pesos o 700 mil pesos, yo creo que la gente empieza a entender que hay una posibilidad. Y eso es lo que yo quiero mostrar. Ahora, pero finalmente... la gente al final lo que ve es lo concreto. Y yo creo que todas estas slogans y todas estas discusiones un poco de puras palabras, yo creo que al final es, mire, esta era mi vida antes, esta es mi vida ahora, después de la capacitación. Eso es lo que tenemos que ir mostrando, ejemplos de que se puede, porque yo creo que hay una desesperanza muy grande en Chile. Yo creo que la molestia, yo creo que esta insatisfacción, esta angustia, tiene que ver también con que la gente no ve ni una luz al final del túnel. Pero Evelyn, si uno objetivamente dice, la idea, un candidato se presenta, y usted lo ha dejado muy claro en lo que ha dicho, no para participar, sino que para ganar, sí, y para liderar un proyecto. Entonces esto es distinto a hacer una candidatura testimonial en la cual uno puede poner sus ideas y puede poner conceptos que después sirvan para adelante. La idea es ganar. Y las elecciones se ganan con votos. Sí. Tenemos claro que son muy pocos, ya a esta altura casi nadie, los que se atreven a decir que el gobierno de Sebastián Piñera no lo ha hecho bien en muchas materias. Sin embargo, no es popular y no está garantizada la reelección para nada, ni mucho menos la reelección de alguien de su sector. Entonces finalmente daría la impresión que hacer las cosas bien, mostrar lo que se ha hecho bien, no parecería ser el camino para ganar elecciones. Ah, no, definitivamente no. Las elecciones se ganan con emociones. ¿Y cómo se hacen? Las emociones la gente tiene que entender. Y uno tiene que demostrar que el día a día de las personas, aquello que les provoca angustia, uno lo conoce, uno lo ha vivido y a uno también le provoca angustia. En la medida que tú puedas transmitir eso, yo me pongo en tus zapatos, yo te entiendo y voy a tratar de ayudarte, eso es lo que gana votos. No las cifras, ni las estadísticas, ni nada. Y en ese sentido tengo bastante que mostrar. O sea, cuando yo fiscalizaba en forma bastante brutal, era porque yo me estaba poniendo en el zapato de un trabajador que tenía que ir a ese baño. O una trabajadora que tenía que ir a ese baño. Cuando yo me meto a los baños a fiscalizar, incluso en el Transantiago, es porque estoy tratando de vivir lo que a ellos les toca vivir. Entonces creo que
lejos lo más importante acá es transmitir: te conozco, me importa, conozco tus problemas, voy a tratar de ayudar, de verdad. Estamos conversando con Evelyn Matei, candidata presidencial. Evelyn, uno de los grandes problemas que ha tenido, este gobierno, pero que lo va a tener el siguiente, no importa quién sea quien gane la presidencia, es la manera en que la ciudadanía ha empezado a relacionarse de nuevo o a establecer una nueva forma de relacionarse con el poder y con su autoridad. Lo primero quiero preguntarle si usted tiene alguna visión crítica del hecho de que tratemos al ciudadano como consumidor más que como ciudadano, que en la práctica conlleva una ventaja, pero tiene una gran desventaja también, porque cuando uno quiere hacerle exigibles ciertos deberes a ese ciudadano, en realidad reacciona como consumidor. Y que se le busca proteger con CERNAC financiero, CERNAC ahora de la educación, probablemente la salud, pero uno es mucho más que un consumidor, es un ciudadano. Lo que nosotros vimos, por ejemplo, cuando se estaba reconstruyendo después del terremoto que hubo en la Cuarta Región, es que si tú las soluciones no las haces con los ciudadanos y escuchándoles, muchas veces le das una solución en que el que le dio la solución, la autoridad, queda muy contento y todos los ciudadanos se sienten muy frustrados. Yo realmente creo que tenemos que encontrar formas, y he estado buscando nuevas tecnologías de cómo conversar en forma ordenada con la ciudadanía. Pero también cuando son masas, piden lo imposible. Cuando tú te juntas con grupos, ellos saben perfectamente bien que no se pueden solucionar todos los problemas al mismo tiempo, y ellos inmediatamente empiezan a decir: pero miren, este es el problema más grave que nosotros tenemos. Solucionemos eso y después vamos viendo los demás. Me pasó, por ejemplo, con los portuarios. Ustedes saben que hubo paros portuarios bien graves, y ellos tenían una lista de 25 problemas que de verdad son problemas. Vamos entendiendo, ¿no es cierto?, de que no es que estén inventando problemas. Me acuerdo que en la primera reunión que tuvimos salimos todos dando portazos y ellos salieron amenazándome con un paro. Nos volvimos a sentar a la mesa y entonces empezamos a decir: bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas más urgentes? ¿Cuáles son los más graves? ¿Cómo vamos trabajando en eso? Y en la medida que la gente ve que tú de verdad los estás escuchando, que de verdad estás tratando de solucionar, que cuando tú das tu palabra, cumples, te empiezan a creer. Porque acá es cierto que de repente hay unas reacciones muy exacerbadas, donde se pide todo, se pide lo imposible, pero cuando tú te sientas de verdad a conversar, te das cuenta que no es así. La respuesta que se le está... Así que, por lo tanto, no son puros consumidores. Ya. No son consumidores, son ciudadanos. Y hay que entenderlo y hay que respetarlo. ¿Usted siente que, porque como bien decía con hace un rato, esto del enojo, del malestar y todo esto finalmente termina por llevar a que, por ejemplo, conceptos como el abuso sean abusados al mismo tiempo? Exacto. Hasta la saciedad? Sí. Uno de los conceptos que más se ha instalado es el de el ciudadano empoderado. Le pregunto a usted, en tanto candidata, porque es finalmente ese ciudadano con el que va a tener que elegir al próximo presidente. ¿El ciudadano está empoderado o el ciudadano está indignado? Porque ¿tiene poder realmente el ciudadano hoy día, el ciudadano empoderado? ¿Tiene poder, por ejemplo, para elegir no comprar nunca más en alguna de las 3 cadenas de farmacia que le mintió y que le robó plata? ¿O en realidad el ciudadano está indignado precisamente porque no tiene mucho poder? Yo creo que está muy insatisfecho. Ve que ha habido... Y yo creo que nadie deja de reconocer que efectivamente hoy día hay mucho más posibilidades de trabajo. Nadie deja de reconocer que los salarios están aumentando. Esas cosas no están en duda. Pero si tú te tuvieses que levantar a las 5:30 de la mañana para tomar a las 6 de la mañana una micro, y después el metro, y después otra micro, donde muchas veces tienes que dejar pasar 3 o 4, y tú por lo tanto ya llegas a las 8 de la mañana bastante cansado y bastante tenso, porque además te apretujan por todos lados y qué sé yo, y después en la tarde lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras menos recursos tú tienes, más lejos vives de donde trabajas, ¿no es cierto? Porque ese es un problema que tenemos en Santiago, por lo menos. Claro. Tú eres pobre, vives súper lejos, y por lo tanto, mientras más de escasos recursos tienes, más tiempo tienes que gastar y más dinero tienes que gastar también en toda la movilización. Si eso te pasara a ti, ¿no estarías indignado también? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son las dimensiones de la indignación. O sea, yo lo que siento que es una tontera, decir: ay, están todos indignados, tenemos que cambiar todo. No.
vamos viendo en qué están indignados. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la vivienda hay un problema serio. Y yo espero mañana, pasado, poder dar ya una propuesta en esa materia. Entonces, yo creo que nosotros esta indignación que existe, que es en realidad una especie de decir, ¿y dónde voy yo en todo esto? ¿Cómo me toca a mí? La vida está muy dura para mí. Yo creo que tenemos que ir sacándola en las distintas dimensiones e ir dando respuestas en las distintas dimensiones también. Esto de decir que están cabreados por todo y qué sé yo, no es así. Pero hay ciertas cosas que son muy graves para ellos, donde yo les encuentro toda la razón de que estén muy insatisfechos. Y no, dele nomás. ¿Y cuál es, Evelyn, el mecanismo que a usted le parece mejor solucionaría ese problema? Porque al final estamos hablando, como explicación de esa indignación, ¿verdad?, de un problema de desigualdad. Sí, ¿No claro, es cierto? naturalmente. ¿Cuál es el mecanismo para hacerse cargo de esa desigualdad? ¿Cuál es para usted el mecanismo más eficiente? ¿Estamos hablando de una mayor participación del Estado? ¿Estamos hablando de quitarle a lo mejor una cierta participación a privados donde a lo mejor en el tiempo usted se pudo haber convencido de que Son es más reglas y importante? normas, Comini. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Y cómo entra en eso también, en esa misión de redistribución, si es que usted se la planteara? La recaudación del Estado, ¿se hace necesaria una reforma tributaria, por ejemplo? Yo creo que empezar a hablar de una reforma tributaria es un contrasentido. Uno primero tiene que ver cuáles son los temas más importantes que uno tiene que abordar, los que están causando el mayor grado de insatisfacción, cuánto cuesta empezar a abordarlos, y después cuánto podemos recaudar con un crecimiento razonable, y después tendremos que ver si es que es necesaria o no la reforma tributaria. Pero usted no se cierra... partir con la carreta ante De los acuerdo, bueyes, pero lo usted no encuentro se lo más cierra a tonto que puede haber. eventualmente pueda ser necesaria. No, nunca me he cerrado. Ustedes saben perfectamente que para mí el tema de los impuestos es un instrumento, no es un objetivo. Ahora, también quiero decir que los instrumentos tienen límites. Usted puede mejorar un poco, aumentar un poco, pero la reforma tributaria que está proponiendo la concertación, más el Partido Comunista, ¿cómo se llama? La nueva mayoría que le llaman. Esa reforma tributaria es una brutalidad. Nunca he visto una cosa más mal hecha. O sea, esto de quitarle el FUT a la pequeña empresa, las van a liquidar. Y esto de decir que los van a compensar con que les van a hacer una depreciación instantánea, es lo más estúpido que he visto. Porque la pyme no invierte en cosas que se pueden depreciar. Lo que necesitan es capital de trabajo. Entonces la verdad es que también quiero decir yo no estoy cerrada, pero hagamos las cosas bien. O sea, no hay esta propuesta que han hecho, que han dicho que es muy responsable y qué sé yo, no hay ni un solo estudio detrás de eso, ni uno solo, y te lo puedo asegurar, no tienen ningún estudio. Que te lo muestre Alberto Arena, a quien quiero además muchísimo. Evelyn, pero que te muestre cuál va a ser el efecto en la pyme. Van a liquidar a la pyme, y la pyme lo está diciendo. Déjeme volverla un paso atrás, porque antes del tema de la reforma yo le planteaba cuál era su visión respecto de los contrapesos que tienen que tener finalmente el Estado y el mercado en la solución de esos problemas de desigualdad. ¿Qué idea es la que usted se ha hecho de fondo? Contrapeso absoluto, pues. No, contrapeso absoluto, si nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente cree que el mercado por sí solo produce mayor equidad. No es así. No es así. En Estados Unidos, por ejemplo, la desigualdad ha ido creciendo en los últimos 20 años. La desigualdad en Estados Unidos. En cambio, uno ve otros países que son sumamente competitivos, que realmente tienen bajas tasas de desempleo y que tienen una tremenda igualdad. Pero ¿qué han hecho ellos distinto? Han invertido en el ser humano. Educación, capacitación. Y te quiero decir que lo que está súper demostrado, y nada menos que por un premio Nobel de Economía, y además de la Universidad de Chicago, es que mientras más temprano tú intervengas, mejor es. Entonces, en vez de estar gastándose toda la plata en los universitarios, uno debiera estar gastando mucho, mucho dinero en muy buenas calidades de salas cunas, ¿cómo le llaman? Educación preescolar, en kinder, en todo eso, porque realmente ahí es donde más fruto rinde. Entonces, yo creo que es muy importante también aquí abrir una discusión política, técnica, ver qué es lo que han hecho otros países, qué es lo que resulta, qué es lo que no resulta, y yo creo que en eso debiéramos llegar a políticas de Estado, políticas de largo plazo,
así como en el Banco Central hemos logrado una estabilidad porque hay, ¿no es cierto?, 5 miembros que se dedican solamente a eso. Yo siento que nosotros debiéramos tener una especie de Banco Central, pero de la equidad, con personas full time, viendo cómo introducimos mayor equidad en la vivienda, en el transporte, en la educación, en las salas cunas, en cómo se construye ciudad, en los trabajadores, en la capacitación. O sea, nosotros debiéramos tener, pero un grupo, ¿me entienden?, que represente a todos los sectores, con lo mejor, que vaya estableciendo consensos, que vaya estableciendo políticas de largo plazo, que vaya viendo cuáles son las mayores urgencias, porque lo que no podemos hacer es que nos pasemos, ¿no es cierto?, tirándonos estas cosas por la cabeza sin enfrentarlas de verdad. Nosotros hemos visto que cuando en Chile se hace un esfuerzo, pero un esfuerzo permanente por hacer las cosas bien, como se hizo en el Banco Central, se logran resultados. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la pobreza y con la inequidad? Hablemos un poco de política, Me porque me encantaría, pero entiendo que, sí, que le quedan pocos minutos a Evelyn Matei con nosotros. Ministra. Qué bueno ministra. que dijiste con nosotros, porque yo ya me estaba imaginando que me quedaban pocos minutos. No, yo dije, favor, úpale. nunca hay que hacer Seré esa, la cuarta. nunca hay que hacer esa broma, nunca hay que hacer esa broma, Evelyn, nunca hay que hacer esa broma. Está por bien, pero experiencia. uno puede reírse un Sí, poco está bien, en la vida. está bien, no, pero es peligroso, es muy peligroso. Evelyn, hablemos un poco de política. Sí. Ayer se conoció formalmente, se anunció que Lawrence Goldborn será candidato en la circunscripción Santiago Oriente a la senaturía representando a la UDI. Hay un paso muy necesario, no imprescindible, pero necesario, que usted debe dar, que es afrontar el Consejo General de Renovación Nacional. Sí. Ayuda al buen ánimo, ayuda a que Evelyn Matei entre tranquila a ese consejo, el que finalmente se le vaya a competir a una de las cartas más fuertes de Renovación Nacional en la elección senatorial de noviembre próximo? A ver, en primer lugar, yo creo en la competencia. Y no me gusta nunca, y de hecho el propio Cote ha dicho, yo no quiero que nadie me venga a blindar a mí. En segundo lugar, quiero decirle al Cote, por si está escuchando o alguien le cuenta, que yo nunca he dicho que yo aspiro a que Lawrence Goldborn llegue a la Comisión de Hacienda. No sé quién lo ha dicho, ha salido en los diarios, pero yo no lo he dicho nunca. Y en tercer lugar, lo que estoy tratando de hacer, porque creo que son cosas que se demuestran con hechos, las palabras muchas veces, desgraciadamente, no se cumplen. Por lo tanto, lo que realmente da tranquilidad son los hechos. Yo realmente al Cote lo voy a apoyar exactamente igual que a Lawrence Goldborn, a Lamont exactamente igual que a Pablo Salaquet, pero sí creo que las duplas fuertes contribuyen enormemente a expandir la cantidad de personas a las que uno puede llegar, conquistar, convencer durante la campaña. Y por eso que yo creo que realmente al final uno no le puede hacer el quite a las duplas fuertes. Ahora, más que las duplas fuertes, que hay un tema de poner un partido detrás, digamos. ¿No había otros lugares en los cuales podría haber ido Lawrence Goldborn y haber aportado al resultado que finalmente conseguir una representación parlamentaria equivalente a la actual? A ver, Nicolás, sí, tú tienes un punto ahí. También te quiero decir que en la UDI se vio como casi un insulto o algo de que Alamant fuera a disputar el sillón que originalmente había conquistado Jaime Guzmán. O sea, acá... ¿Hay mucha sensibilidad? Mira, yo he sido candidata. Todos los candidatos lo que quieren es un compañero de lista que le aporte los votos suficientes para salir, pero que no no le sea gane. tan fuerte para que no le gane. Y eso es súper humano. Pero yo también creo que no es la actitud correcta. Yo creo que uno tiene que entender que como candidato uno tiene que conquistar, y el Cote tiene una base súper grande, y también Lawrence naturalmente muy conocido. Vamos a ver, yo creo que esa es una elección bastante abierta. Lo mismo pasa con Santiago Poniente, y yo lo único que quiero decir, yo no he dicho nunca que yo aspiro a que Lawrence Goldborn llegue a la Comisión del Senado, porque entonces yo estaría diciendo que yo me la voy a jugar por él. Así que al Cote, toda la tranquilidad, no he sido yo la que lo ha dicho.
Y creo que uno tiene que abrirse a la competencia, uno tiene que hacerlo lo mejor posible y creo que eso nos permite llegar a mucha más gente, Evelyn Matei, al corazón de mucha gente. sinceramente, a propósito de corazón, con la mano en el corazón, ¿cree que Andrea Alamán va a trabajar por su candidatura? No sé si él va a trabajar por la mía, yo voy a trabajar por la de él. No le puedo asegurar lo otro. ¿Quién no sé que no me va a responder la pregunta, pero No, la voy a hacer encantada. igual. Ya, ok, encantada. ¿Quién va a ser su vocera de campaña? Hoy día ya la vamos a dar a conocer. No va a ser una sola persona. Ujú. Van a ser probablemente 2 o 3. ¿Puedo dar a conocer? Sí, Pero por sí, supuesto. es que La por Catalina favor. Parot es una de las voceras mías. Hoy día ya la vamos a presentar. Ayer hablé con otra persona. Desgraciadamente ella en ese momento no podía atenderme. Yo después de llamar a esa persona no pude hacerlo porque estuve en una reunión tras otra, pero ya tengo en mente otra persona que yo creo que también sería un tremendo aporte. Pero viene de qué? Del mundo político, viene al claro. gabinete. ¿De dónde órbita, viene? de ¿De órbita. dónde Mira. mismo? ¿De dónde mismo qué? De RN. Ah, ¿Y del gabinete? ya, o sea, se Y va a este- rodear no, de voceras ¿No? de RN. Dijo que no. ¿Figura femenina, al menos? A mí me encantan las figuras femeninas, creo que transmiten bien, creo que nos llevamos bien, pero también naturalmente va a haber algún En el minuto que nos queda, hombre, sí. que puede ser poco, y hablando de figura femenina, mucho se ha hablado de la comparación, ¿verdad?, entre usted y Michelle Bachelet, de la historia común. Ayer venía el semanal, de hecho, ¿verdad?, en la tercera con las historias de las dos. Independiente de aquellas cosas que las unieron hace tantos años atrás, ¿verdad?, como un origen familiar equivalente, trayectorias de sus padres, hubo un quiebre muy potente, ¿verdad?, hace 40 años atrás. Hoy día, este año se cumplen 40 años de eso. Ustedes dos son candidatas presidenciales. ¿Cómo lee Evelyn Matei esa realidad? Los puntos de encuentro y de desencuentro que pudo haber tenido con Michelle Bachelet y que hoy día pasan a tomar otro cariz, digamos, sobre todo cuando estamos en el aniversario 40 del golpe. Yo soy tan consciente de todo el dolor que hubo en Chile por el quiebre, de la gente que lo pasó pésimo, pero también conozco viudas de carabineros. O sea, esto fue algo que nos afectó como país en forma brutal, y por eso que yo realmente siento que es tan importante que nosotros nos hagamos cargo, pero con mucha responsabilidad, sobre primero la calidad de la discusión pública, sobre no caer en populismo, sobre no arrasar con nadie, sobre escuchar, sobre establecer políticas de largo plazo, políticas de Estado. Entonces, siento, digamos, que las lecciones que nos dejó ese quiebre no las debemos olvidar como sociedad nunca. Yo recuerdo que cuando yo salí de Chile, esto era fines del 71, Chile estaba normal. Sí era difícil encontrar pollo, sí era difícil encontrar algunas cosas, etcétera, pero estaba esencialmente normal. Cuando volví a fines del 74, yo no podía creer que era el mismo país. En solo 3 años, la descomposición, el odio, la odiosidad, las cosas que yo escuchaba, no lo podía creer. O sea, lo que estoy tratando de decir es, uno cree que la sociedad está bien y de repente puede explotar, y en muy poco tiempo. Y por eso que el tema de la responsabilidad y de cómo nos tratamos, pero también cómo abordamos los problemas más urgentes de nuestra sociedad, son un tema muy, muy serio, y por eso que odio tanto la frivolidad, el populismo, el ataque tonto. Creo que realmente le hace mucho daño al país. Evelyn Matei, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un gusto. Un Evelyn gusto haber Matei, hablado con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buenos días.